Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Yo le voy a rogar que me acompañe para que oremos juntos por nuestro apóstol y también para que el Señor nos hable y nos ministre a cada uno de nosotros según nuestra necesidad en esta noche. Amén. Acompáñame a orar entonces, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en tu casa, sabiendo, Señor, que así como el salmista decía que él había pedido una cosa y también habría de buscarla, y es estar todos los días de su vida en tu casa. Así nosotros queremos también, Señor, estar en tu casa todos los días de nuestra vida y anhelamos, Señor, recibir todo aquello que tú tienes preparado para nosotros, sabiendo, Señor, que tus pensamientos con respecto a nosotros son de bienestar y no de calamidad. Te damos gracias por la vida y el ministerio del apóstol Sergio Enríquez. Te damos gracias por él, por su familia, su esposa, sus hijos, y te rogamos por cada uno de ellos, donde quiera que ellos se encuentren, por favor, bendíceles, cúbreles, guárdales, Señor, y permite que todo aquello que ellos emprendan en tu nombre sea prosperado. Te rogamos también, Señor, por tu palabra. Por favor, háblanos, Señor. Háblanos, necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, esa palabra que es un alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma y aún, como dice la misma Escritura, una medicina para todo nuestro cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Y bien, yo quisiera platicar con usted brevemente, perdón que aquí, a ver, sí, ahí estamos. Quisiera platicar con usted algunos pensamientos que he tenido en mi corazón desde hace ya algún tiempo, pero creo que a partir de este año, como que el Señor me ha permitido ir ordenando algunos de estos pensamientos. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que tal vez usted tiene alguna idea, algún rema que el Señor le ha dado y tal vez usted dice aquí hay algo, pero como que no lograra como hilvanar, entrelazar todas estas cosas. Y en algún momento el Espíritu Santo trae la clave para poder entenderlo y en este caso también para poder compartirlo y ministrarlo. Entonces yo quisiera platicar con usted acerca de un tema que vendría a hacer confluir un par de cosas que nuestro apóstol recientemente ha estado ministrando. Bueno, una de ellas, sin lugar a dudas, es la proclama del año del renuevo, ¿verdad? Como él nos ha dicho en unas oportunidades recientemente, hay más de 20 palabras que nos hablan del renuevo, y que realmente el tema es tan vasto que no podríamos decir que lo hemos agotado, ¿verdad? Bueno, de hecho, ningún tema de la Escritura podemos decir que lo agotamos, ¿verdad? Pero aparte de eso, usted recordará que el día miércoles, me parece, él estuvo hablando un poco acerca del reino. Y él estaba hablando específicamente del reino de paz. Y pues yo no voy a redundar en ello, obviamente, sino solo quiero extraer algún pensamiento de lo que él estaba ministrando, y es el hecho que nosotros necesitamos conocer el reino de Dios. El mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor Jesús, era el reino de Dios. El mensaje del Señor Jesús cuando empezó su ministerio era el reino de Dios. El mensaje del mismo Señor, pero ya resucitado, a los discípulos que estaban con él, era el reino de Dios.
Y el apóstol Pablo, él estuvo enseñando tanto al principio de su ministerio como en lo último que registra la Escritura, en Hechos capítulo 28, él estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, definitivamente, el mensaje que nos ha sido entregado y que nosotros debemos también anunciar es el reino de Dios. Pero usted recordará, él hacía referencia el día miércoles a un pasaje en donde dice que el reino de Dios no es comida y bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, de allí él decía, ahí tenemos que entender la justicia, la paz y el gozo, y él explicó un poquito más acerca de la paz. Ahora, yo quisiera solamente hacer mención de otro versículo, otro pasaje que dice el apóstol Pablo, y que también nos abre otra panorámica acerca del reino. Y es que me parece que es la primera carta a los Corintios, capítulo 4, cuando él dice que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino consiste en poder dado por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos, aquí es donde yo le decía, necesitamos como poder entrelazar estas dos cosas. La proclama del año del renuevo, que ya hemos estado escuchando varias cosas, bastantes cosas edificantes acerca de esto, de todo lo que conlleva e implica esta proclama sobre nuestras vidas, pero que también esa proclama va a traer una manifestación de poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. No solamente palabras en el sentido de que nosotros adquiramos un conocimiento, sino cada palabra que nosotros recibimos dada por el Señor a través de los diferentes vasos que Él usa, tiene que manifestarse también de alguna forma como una manifestación, valga la redundancia, de poder. Entonces, déjeme leerle los siguientes versículos para poder introducir lo que quiero compartir con usted. Y es en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 21 al 23, son los que tenemos acá en la pantalla. Y entonces dice, y él, está hablando de José, el esposo de María, quienes fueron los padres adoptivos, llamémoslo así, del Señor Jesús. Y dice, y él, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, es decir, usted recordará que este Herodes que se menciona acá, era el que estaba gobernando en aquel tiempo la provincia de Judea, cuando el Señor Jesús había recién nacido en Belén, y este Herodes fue el que mandó a matar en Belén todos los niños de 2 años para abajo, porque él creyó que de esa manera iba a dar muerte al Señor Jesús, de quien le habían dicho que era el rey de los judíos. Entonces, como previendo supuestamente él una sublevación y que se levantara un caudillo que le diera libertad a los judíos y que lo quitara a él del trono, él mandó a matar a esos niños, y por eso fue que José fue advertido en sueños para que huyera a la tierra de Egipto. Entonces, cuando ya había muerto Herodes, nuevamente José es advertido en sueños para que vuelva a la tierra de Israel, y eso es lo que estamos leyendo. Pero dice el verso 22, cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Es decir, esto ya lo está diciendo del Señor Jesús, no de José, desde luego, ¿verdad? Entonces yo quisiera dejar un momentito la lectura acá y llamar su atención a lo que dicen estos versículos. Porque entonces aquí nosotros vemos cómo definitivamente, hermano, todo lo que sucede en nuestra vida, Dios de alguna forma lo tiene previsto. Y en este caso, pues el Señor usó, si usted me permite decirlo de esta manera,
aunque él mismo fue quien le dio una dirección a José, pero el temor que él tenía, de alguna forma abrió la posibilidad para que él le pudiera hablar en sueños y tomar el rumbo adecuado. A veces Dios usa, hermano, aún las cosas que para nosotros parecerían ilógicas, porque si él no hubiera tenido miedo de volver a Judea, posiblemente hubiera regresado al mismo lugar. Pero a causa del temor que él manifestó, entonces yo me imagino, él estaba como un poco más abierto a recibir la dirección del Señor, y entonces el Señor le habló en sueños y le dijo, vete a la región de Galilea, porque ya estaba determinado que el Señor Jesús tendría que ser llamado Nazareno. Eso fue anunciado por los profetas. Eso es lo que dice el final del versículo 23. Y entonces, advertido por el Señor en sueños, viene José y se ubica, se instala en una ciudad llamada Nazaret. Y esto era con el propósito de dar cumplimiento a algo que había sido profetizado antes. Y es que el Señor habría de ser llamado Nazareno. Ahora, aquí es donde viene un poquito lo curioso de este pasaje. Porque cuando usted investiga en los libros de los profetas, usted no va a encontrar un solo versículo, un solo pasaje que diga literalmente esto, que el Señor habría de ser llamado Nazareno. Usted no lo encuentra. Usted encuentra, por ejemplo, pasajes cuando dice en el libro de Isaías, sobre todo, ¿verdad? Cuando dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Usted encuentra otro pasaje más adelante, siempre en el libro de Isaías, y que el apóstol lo estaba leyendo el miércoles precisamente, cuando habla del príncipe de paz, cuando dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y bueno, dice otras cosas, pero cuando llega al punto del nombre dice, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, habían profecías que claramente dejaban ver facetas del nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando usted investiga, por ejemplo, acerca de esto, usted no va a encontrar un solo versículo en el Antiguo Testamento que diga literalmente que él habría de ser llamado Nazareno. Es más, cuando usted investiga el nombre Nazaret, el nombre de aquella ciudad, no aparece en todo el Antiguo Testamento, sino únicamente aparece Nazaret en el Nuevo Testamento. Entonces aquí es donde algunos empiezan a cuestionar algunas cosas, pero realmente no me quiero detener allí, sino lo que yo quiero mencionarle es lo siguiente. Yo quisiera más bien presentarle esto, solo para aclarar un poquito este punto. Dice, según la concordancia Strong, este nombre Nazareno se tradujo de este término griego Nazoraios, algo así me parece que se pronuncia, y el número es el 3480. Repito, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, el propósito no es hacer alarde de que hablemos otro idioma, sino únicamente resaltar la base textual de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando nosotros vemos este concepto, esto lo voy a aplicar según la información de otro diccionario, que es el diccionario Word Study. Entonces, el término a saber cómo se pronuncia, pero nazareno, ¿verdad? Ya traducido a nuestro idioma, dice lo siguiente. Se deriva, según el diccionario Word Study, bueno, hay otros diccionarios que lo dicen claramente también, se deriva de la palabra hebrea netzer. Es decir, el término nazareno se deriva de la palabra hebrea netzer y es el numeral 5342 de la concordancia Strong. Y entonces esa palabra netzer significa renuevo. Entonces mire lo que dice este mismo diccionario Word Study, dice, de acuerdo con el significado de netzer, se leería, será llamado renuevo. Es decir, literalmente no hay un pasaje que diga en el Antiguo Testamento
la palabra nazareno. Pero su raíz hebrea, que es netzer, es el término renuevo. Y entonces aquí hace referencia, por ejemplo, aquí está hablando más específicamente de una faceta de él. Isaías 11:1, según la versión Palabra de Dios para Todos: del tronco de Isaí saldrá un retoño y de sus raíces un renuevo. Y cuando usted investiga, esa palabra renuevo es precisamente la palabra netzer. Es como que si jugamos, por decirlo así, con estos términos, podríamos decir: del tronco de Isaí saldrá un retoño y de sus raíces un nazareno, un renuevo, porque es la misma palabra, esta hebrea netzer, que es la que da origen al nombre nazareno. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Ok, pero entonces aquí le quiero mostrar este otro versículo que ya lo hemos visto en otra ocasión y que aquí sí claramente lo dice. Zacarías capítulo 6, versículo 12, según la Biblia de las Américas, está hablando el Señor y dice: háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Cuando vemos nuevamente esta palabra que aquí dice claro que es un nombre, es la misma palabra netzer que aparece en Isaías 11:1 y es la raíz del término nazareno. Entonces aquí sí vemos, como repito, no literalmente, pero sí, según la raíz de donde provienen todos estos términos, aquí es donde prácticamente se está hablando del Señor que habría de ser llamado Nazareno, que su nombre habría de ser, aquí dice renuevo, pero en otras versiones lo traduce incluso de otra forma, ¿verdad? Pero es como que aquí nos estuviera dando esa clave, decir, y su nombre será Nazareno. ¿Me explico con esto, hermano? Amén. Ok, entonces, yo quiero platicarle esta noche de este tema que yo le puse por título, Jesús el Nazareno. Porque es lo que estamos hablando. Es un nombre con el cual él habría de ser conocido. Fue anunciado por los profetas y eso fue lo que se dio cumplimiento cuando él vuelve, juntamente con José y María, vuelven de la tierra de Egipto y se instalan en Nazaret. Y dice claramente que esto fue para que se cumpliera esta profecía, que su nombre habría de ser Nazareno. Entonces, yo quisiera leer algunos versículos con usted para que vayamos viendo, hermano, lo impresionante y las implicaciones que tiene este nombre. Pero sobre todo, como le decía, asociándolo con la proclama que ha sido decretada, anunciada sobre nuestras vidas, porque esto significa que las cosas que vamos a ver acá en estos versículos, donde claramente se le identifica al Señor como el Nazareno, esas cosas se van a manifestar en nosotros en este tiempo. Aunque usted no muchito me lo crea y no diga amén, pero mejor se lo voy a leer y así lo vamos a captar. Y sobre todo, como le decía hace un momento, mi propósito no es tanto exponer un tema y por eso insisto que el énfasis no es los términos hebreos o griegos, sino más que todo lo que yo anhelo es que podamos recibir una impartición del poder de Dios a través de este nombre que usted va a ver ahorita, lo que vamos a estar meditando, porque el reino de Dios no consiste solo en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Amén. Entonces, dele un aplauso al Señor, ya que tiene el deseo de hacerlo. Entonces, mire lo que dice acá. Marcos capítulo 10,
versículos 46 al 47, vamos a leer, aunque vamos a leer unos más para tener todo el contexto. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a leer unos versículos más, pero yo quisiera llamar su atención a algunos aspectos importantes que tiene este pasaje. Mire dónde vivía Bartimeo. ¿Dónde vivía? Bueno, junto al camino estaba. No vivía junto al camino. Tal vez dice mal la pregunta. ¿En qué ciudad vivía? En Jericó. ¿Qué recuerda usted de Jericó? Fue la primera ciudad que fue destruida. Cuando el pueblo de Israel entró para conquistar y poseer Canaán, la primera ciudad que ellos enfrentaron fue Jericó. Ahora, ¿qué más recuerda de Jericó? Ok, vamos bien. Fue la primera y el Señor incluso había dado instrucciones acerca de ellos, ¿verdad? Que no tocaran nada de lo que hubiera ahí. ¿Qué había en Jericó? Estaba Rahab la ramera. Bueno, los espías llegaron ahí, pero ellos no estaban ahí. Ellos llegaron a espiar y reconocer la tierra y ellos se volvieron. Pero ahí estaba Rahab la ramera. Según lo que nosotros vemos, que incluso Acán pecó cuando él tomó las cosas, también ahí había un manto babilónico, es decir, había una influencia babilónica. Pero aparte de eso, después de que ellos derrotaron Jericó, que el Señor hizo una obra extraordinaria, se derrumbaron los muros y el Señor les dio la victoria en aquel lugar, Josué, que era el ungido del Señor que dirigió al pueblo en aquella victoria, profirió una maldición sobre aquella ciudad. Y la maldición era sobre aquel que un día reedificara Jericó. Entre paréntesis, esta es una antítesis de un renuevo. Porque aquella ciudad que ya había sido destruida, es decir, todo lo pagano que había en ella, la inmoralidad sexual, el manto babilónico, todo lo que ya había sido destruido, en algún momento volvió a nacer. En algún momento resurgió. Porque hubo alguien, no recuerdo ahorita, pero me parece que en el libro de Reyes, Crónicas, por ahí es donde se describe, hubo un hombre que efectivamente reedificó Jericó. Y dice, tal como lo había dicho Josué, el hijo de Nun, ¿cómo decirlo? A costa de su hijo primogénito, puso los cimientos y a costa de su hijo menor colgó las puertas de la ciudad. Primero de Reyes 16, gracias hermano. Entonces aquella ciudad, de alguna manera, bueno, la maldición era en sí para el que la reedificara. Pero eso quiere decir que aquel lugar era un lugar que de alguna forma estaba bajo una influencia negativa en el sentido espiritual. Si usted recuerda incluso en la parábola del samaritano, el hombre que fue malherido en el camino, él iba descendiendo de Jerusalén hacia Jericó y mire lo que le pasó en el camino cuando él iba para aquel lugar. Entonces ahí estaba Bartimeo, en Jericó, ahí vivía él. Pero mire la misericordia del Señor, porque el Señor, hermano, aunque Él en algún momento le dio instrucciones a sus discípulos de que no entraran en ciudades de samaritanos y que no fueran por el camino de los gentiles,
Desde luego, Él es el Señor y Él fue claro en decir que Él había sido enviado para buscar y salvar lo que estaba perdido. Y a pesar de todo lo negativo que nosotros hemos mencionado ya acerca de Jericó, resulta que el Señor, el Nazareno, el renuevo, decide ir a Jericó. Y entonces aquel hombre, hermano, mendigo, ciego, y estaba junto al camino. La condición de aquel hombre verdaderamente era muy lamentable. Pero no me quiero detener tanto aquí, yo quiero avanzar porque quiero ver otros aspectos y sobre todo ministrar esta palabra como yo le decía en el principio. Entonces, cuando él oyó que Jesús el Nazareno, que Jesús el Netzer, el renuevo que había sido anunciado por los profetas años atrás, había llegado donde él estaba, él dijo, esta es mi oportunidad. Yo no sé qué, pero mire hermano, mire, porque a Jesús se referían de diferentes maneras. En algún momento decían de él, es el carpintero o el hijo del carpintero. En otras ocasiones decían otras cosas de él, pero en este caso específico, lo que le dijeron a Bartimeo fue, mira, Jesús, el Nazareno, está aquí. Entonces es como que aquella palabra, aquel nombre, Nazareno, activó la fe de aquel hombre y le hizo recordar que había una profecía de tiempo atrás que habría de venir un hombre cuyo nombre era el renuevo, cuyo nombre era el Nazareno, y que algo iba a suceder porque él estaba en aquel lugar. Y mire hermano, empezó a gritar. Mire, a veces creo yo que nosotros, no sé si es por vergüenza o si es por orgullo o qué será lo que pasa, pero a veces no nos atrevemos a hacer cosas como lo que hacen estos personajes, ¿verdad? Porque a veces podemos estar muy necesitados y no decimos nada. Pero a este hermano, este sí que le importó. Él dijo, esta es mi oportunidad. Y aquí yo no sé si él va a volver a venir a Jericó. Yo no sé si él, como para decir, no, tal vez la otra semana voy a llamar o le voy a mandar un correo electrónico, de repente me da una cita. Él no dijo eso, él lo que dijo es, esta es mi oportunidad. Y empezó a gritar, hermano, yo no me lo imagino plenamente cómo habrá sido. Yo no sé si usted se logra imaginar cómo fue ese momento. Pero mire incluso lo que dice el siguiente versículo. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, le voy a mencionar algo que tal vez a usted le va a dar risa, pero alguna vez usted tal vez en algún ambiente, ya sea familiar o ambiente de trabajo, y hay alguien que está haciendo bulla, hermano. Y dice, ya cállenlo, hombre, por favor díganle a ese que se calle. Pero hermano, eso fue lo que le pasó a él. Pero él gritaba más, porque él verdaderamente estaba necesitado. Él tenía un problema muy serio, él tenía una necesidad, quién sabe desde cuánto tiempo atrás. Pero él dijo, esta es mi oportunidad, porque el renuevo, el Nazareno está aquí y esta es la oportunidad. De aquí yo no sé si va a haber otra, pero yo tengo que aprovechar hoy esta oportunidad. Y entonces dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle.
y llamaron al ciego. Pero mire cómo se refieren a él. ¿Por qué no dice llamaron a Bartimeo, verdad? No, llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que es una palabra aramea, que significa mi maestro, que recobre la vista. Es decir, él no era ciego de nacimiento como el de Juan capítulo 9. Él un día tuvo la visión, él, durante algún tiempo él miraba, pero algo habría pasado que yo no sé. Mire, le voy a decir esto con todo respeto, por favor nadie se vaya a sentir ofendido porque no es mi propósito ofender a nadie, pero yo no sé si a él le dio glaucoma. Yo no sé si por causa de la diabetes, del exceso de insulina, perdón, de glucosa, él fue perdiendo la vista y un día ya no pudo ver. Hermano, eso debe ser terrible. Alguien que ha visto y que de pronto perdió la vista, hermano, eso debe ser terrible. Porque alguien que nació ciego, pues hermano, nunca ha visto nada. Yo no digo que sea fácil para él la vida, definitivamente es complicada. Pero yo me atrevo a pensar que una persona que antes miraba y de pronto perdió la vista, hasta deprimido podría estar. Y entonces, él recibió y dice, Señor, que recobre la vista. Y al instante recobró la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Entonces, aquí es donde yo quiero ir aterrizando la idea y lo que le decía, que mi propósito, más que exponerle versículos bíblicos y pues hablarle durante una hora o menos, mi propósito es que el Señor, en su infinita misericordia y por la unción de su Santo Espíritu, manifieste su poder esta noche sobre todos aquellos que se sienten identificados con este hombre. Quizás no necesariamente en cuanto a la ceguera, pero quizás sí con una enfermedad. Quizás sí con una situación que ha estado batallando y que es algo que incluso en otro momento no la tenía. Pero Jesús, el Nazareno, está esta noche aquí en medio de nosotros. Jesús el Nazareno, Jesús el renuevo está aquí y te llama. Es como le dijeron a él, anímate, te llama. Es como decir, ahorita ya la hiciste. Entonces, lo que yo veo acá, y se lo voy a comprobar con otros versículos que le quiero mostrar rápidamente, es que ese nombre, Nazareno, ese nombre que en figura nos está hablando precisamente de un renuevo, está íntimamente relacionado con manifestaciones de poder. Está íntimamente ligado con cosas sobrenaturales. Mire, para ir avanzando, le voy a leer otros versículos. Evangelio de Juan capítulo 18, versículos 4 al 6, dice, Jesús pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué poder habrá, hermano? Ahora, déjeme recordarle el contexto para que podamos aplicarlo a nuestra vida y a lo que alguno de ustedes pueda estar atravesando en este tiempo.
En este pasaje lo que se está describiendo es después de que el Señor había tomado la cena de la Pascua con sus discípulos y que estaba ya próximo, y de hecho eso es lo que está sucediendo en este momento, que llegan los sacerdotes, llegan los judíos acompañados de soldados romanos para apresar al Señor, hacerle un supuesto juicio como se hacen en algún lugar del planeta Tierra, ¿verdad? Con evidencias inventadas y un montón de cosas con tal de condenarlo. Aquí realmente el propósito no era hacer justicia, sino condenarlo a muerte, ¿verdad? Y entonces ellos llegaban y Judas les había dado una señal y les dijo: al que yo bese, ese es. Y entonces dice claramente, Jesús sabía lo que iba a pasar. Él sabía a qué habían llegado ellos. Él sabía incluso que en su momento Judas, si él se lo había dicho unos capítulos antes, él le había dicho claramente a Judas lo que él iba a hacer. Le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Él sabía lo que estaba pasando en ese momento. Entonces estaban llegando hombres armados con malas intenciones en contra de él. Pero cuando él se identifica a sí mismo como Jesús el Nazareno, pues así preguntaron por él, salió tal poder de su boca, salió tal poder de su palabra, que con solo decir yo soy, ellos retrocedieron y cayeron atrás. Claro, si él hubiera querido, ellos no lo hubieran podido apresar jamás. Si ya antes habían intentado hacerlo. Los fariseos enviaron unos alguaciles para que lo aprehendieran y que lo llevaran ahí con ellos y hacer lo que ellos tenían planificado hacer. Y cuando regresan los otros hermanos, dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermano, yo me imagino que llevaban hasta los grilletes, o yo no sé qué habían llevado ellos para apresarlo. Pero yo me imagino que regresaron tal vez hasta jugando con los grilletes, ¿verdad? No, jamás. Ustedes nunca han hablado como él habla. Ese hombre sí tiene palabras de veras, palabras de vida. Entonces realmente ellos no podían apresarlo. Pero menos cuando la manifestación de poder que había en su nombre se daba en ese momento. Ellos, hermanos, y solo con decirles yo soy, cayeron atrás. ¿Qué hubiera pasado si los reprende? Hermano, yo le aseguro que ahí caen enchamucados todos y a saber qué hubiera pasado. Pero claro, él permitió que lo apresaran precisamente porque él sabía que había llegado su hora y él tenía que ser contado entre los malos, como decía la profecía también, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús el Nazareno hay un poder extraordinario. Miremos otro versículo rápidamente porque el tiempo cómo avanza, hermano. Hechos capítulo 3, versículos 2 en adelante, porque vamos a leer varios versículos. Mire lo que dice: y había un hombre cojo desde su nacimiento, y al que llevaban, y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Verso 5. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Ahí no estaba diciendo que él no practicaba la oración, ¿verdad? No tenía oro, ¿verdad? Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, el Netzer, el renuevo, anda.
y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Hermano, ¿se imagina usted cómo, qué descalabro se hizo en el templo en ese momento? Aquellos fariseos circunspectos que todo les gustaba así, con una liturgia extraordinaria y que todo tenía que ser al pie de la letra. Y, hermano, de pronto entra el hombre gritando, saltando, alabando al Señor. Hermano, yo no sé si usted se imagina eso. Perdió la compostura, hermano. ¿Pero por qué? Bueno, mire, aquí tal vez este versículo no me dio tiempo a ponerlo, pero permítame leérselo acá. Es cuando el apóstol Pedro está explicando lo que sucedió. Hechos 4, versículo 8 en adelante. Se lo pongo y lo leo rápidamente. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Entonces, hermano, es por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, el Netzer, el renuevo, que pueden suceder cosas extraordinarias. Mire, tal vez voy a retomar algo que me quedó pendiente del pasaje anterior, porque tal vez solo lo enfoqué a lo que estaba sucediendo en ese momento con el Señor. Y ahorita regreso con este hombre. Pero, hermano, para ninguno de nosotros es un secreto la forma como el crimen organizado y la violencia operan y muchas veces amenazan, bueno, a cualquiera, hermano. Y puede ser que estén llegando a buscarte personas armadas con propósitos malos, con propósitos perversos. Pero en el nombre de Jesús, el Nazareno, ellos van a retroceder y van a caer hacia atrás. Porque, insisto, el reino de Dios no consiste solamente en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Y ese poder está escondido en el nombre de Jesús, el Nazareno. Y hoy tú tienes acceso a ese bendito varón llamado el renuevo, llamado el Nazareno. No solamente porque lo estemos diciendo, sino que definitivamente hay una proclama, hay un decreto apostólico al cual nosotros podemos apelar y hacer que esa palabra cobre efecto, cobre vida en nuestro propio caminar. Ahora, aquí tenemos a otro hombre. Y ahora vuelvo aquí con ya voy a ir terminando porque el tiempo ya se me terminó también. Tenemos a otro hombre con un problema, una enfermedad. Claro, aquí lo vemos físicamente, pero me llama la atención, a diferencia de Bartimeo, que sí tenía el problema desde su nacimiento. Es decir, este hombre jamás había caminado bien. Y eso lo podríamos ver de diferentes formas, tanto en lo literal como también en lo espiritual, en lo simbólico. Alguien que no ha podido caminar bien en toda su vida. Nunca ha experimentado lo que es caminar bien, porque desde el momento que nació algo pasó allí
y no le ha permitido caminar bien. Vuelvo a la carga con algo que mencionamos hace algunos días en el caso de David. Cuando él peca con Betsabé, yo creo que le hice el comentario en algún momento, yo he calculado que él tenía alrededor de 50 años cuando pecó con Betsabé. Y la revelación que el Señor le dio por medio de la unción profética que llevaba Natán, le hace entender que el problema empezó cuando fue concebido y se agravó, se intensificó en el momento que fue dado a luz. Y durante 50 años, él había estado batallando con ese problema. Pero cuando el poder que está escondido en el nombre del Nazareno llega a tu vida, no importa cuántos años hayas batallado con eso, no importa qué problema sea, no importa cuál sea la situación que te está agobiando y que tal vez tú mismo ya estás desesperado. En el nombre de Jesús, el Nazareno, levántate y anda, porque el poder de Dios está hoy en medio de nosotros. Aleluya. Termino con este versículo, porque quiero ministrar esta palabra. Es más, hermanos de alabanza, les pido por favor que vengan de una vez para que me ayuden. Hechos capítulo 24, versículos 4 y 5. Pero para no importunarte más, te suplico que, con tu habitual bondad, nos concedas una breve audiencia. Que viene, hermano. Aquí está hablando un personaje que la Biblia dice claramente en los versículos anteriores que era un abogado llamado Tértulo, y que él fue contratado por los judíos para acusar a Pablo y poder meterlo a la cárcel. Pero hermano, este era arrastrado, porque mire cómo le entra. Aquí está hablando él, me parece que es con Félix, es un gobernador romano. Pero mire cómo le entra, y aquí solo le puse el versículo 4, si usted lee los versículos anteriores, usted ve de veras cómo se le arrastra al gobernador romano. Pero dice, mira, para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga. Ahí ya sacó las uñas, ¿verdad? Ahí sí ya sacó lo que verdaderamente tenía en su corazón. Y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los Netzer, de los nazarenos, de los renuevos. Es decir, ciertamente ese nombre, Nazareno, los profetas anunciaron que iba a ser un nombre con el cual se conociera al Mesías, al ungido de Dios. Pero a causa de lo que veían en sus discípulos, dijeron, no, estos también son nazarenos, estos también son renuevos, estos hacen las mismas cosas que hacía el nazareno. Porque mire, hermano, esto es como nuestro apóstol nos lo ha mencionado también. Él es la puerta y nosotros somos puertas. Él es rey y sacerdote, nosotros somos reyes y sacerdotes. Él es árbol de vida, nosotros somos árboles de vida. Y así podríamos mencionar otra serie de cosas, pero yo quiero centrarme entonces en esto. Él es nazareno, nosotros también somos nazarenos. Y a través de nosotros puede fluir el poder de Dios, no por nosotros definitivamente, porque nosotros ¿quiénes somos, hermano? Como el apóstol Pablo en algún momento rasga sus vestiduras cuando le querían ofrecer un holocausto, dicen, no, pues nosotros somos igual que ustedes, somos humanos igual que ustedes.
llenos de defectos, llenos de imperfecciones, llenos de cosas que muchas veces no son agradables al Señor. Pero en el nombre del renuevo, en el nombre del Nazareno, hay un poder que Dios escondió en vasijas de barro. Y que cuando nosotros pronunciamos ese nombre, el poder de Dios fluye y las cosas que parecen imposibles se hacen posibles. Las cosas en donde parecía que no había más oportunidad, Dios puede levantar un poderoso ejército como lo hizo con el Valle de los Huesos Secos. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá y quisiera ministrar esta palabra. Desde luego, no vamos a dejar de hacer la invitación para aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo en su corazón en esta noche. De manera que le voy a invitar a ponerse de pie. Si mis hermanos me empiezan a ayudar, por favor, con la música que atrae la presencia del Señor. Y le voy a rogar a usted que me ayude a interceder, así como nuestro apóstol nos lo ha enseñado. Le voy a rogar que me ayude a interceder por aquellas personas. Desde luego, empezando por los familiares nuestros, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que han estado hundidos en el pecado. Aquí viene alguien a recibir al Señor, o varias personas, no sé, les ruego por favor a mis hermanos que le atiendan. Pero le voy a pedir que intercedamos por ellos un momento. Aquellos que quizás han estado como Bartimeo, habitando en Jericó, habitando en el lugar de la inmoralidad, habitando en el lugar que tiene cobertura babilónica, estando junto al camino donde se pone la serpiente, junto al camino donde se ponía Absalón, junto al camino donde se puso Tamar disfrazada de ramera, que han estado allí en una situación deplorable, pero que Jesús el Nazareno, en su infinita misericordia, ha descendido a buscarlos. Entonces vamos a orar, vamos a interceder por ellos un momento y luego vamos a ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día tú enviaste la luz de tu Santo Espíritu, la luz de tu palabra sobre nuestras vidas y nos salvaste. Pero hoy, Señor, uniéndonos al sentir de tu corazón, al deseo de tu corazón, de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, nosotros estamos intercediendo por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por todas aquellas personas que no te conocen, todas aquellas personas que han estado hundidas en el pecado, todas aquellas personas, Señor, que quizás incluso han blasfemado en contra del cielo, como dice tu palabra, pero que sabiendo que tú pasas por alto los tiempos de ignorancia y que tú viniste a buscar y salvar lo que está perdido, te rogamos por favor que tú toques su corazón. Te rogamos, Señor, que un espíritu de arrepentimiento venga sobre ellos y les ministre para guiarles, Señor, hacia ti, que eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús intercedemos por nuestra familia, intercedemos, Señor, por nuestros hermanos, tíos, primos, sobrinos, hijos, padres, todos aquellos, Señor, que no te conocen.
Te rogamos, por favor, que tú los toques y los alcances, Señor, con tu gracia y tu misericordia. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, haz tú la obra, por favor. En el nombre de Jesús. Aunque ya han pasado acá 3 personas, 3 hermanos, yo quiero pedir o hacer la invitación. ¿Hay alguien más esta noche que ha venido a este lugar y que no le ha entregado su corazón al Señor? Yo quiero invitarle a que venga, que nos permita saber que usted está recibiendo al Señor, no solamente para que podamos guiarle en esta decisión tan importante en su vida, la más importante de su vida, sino también para que nosotros podamos gozarnos con usted por esta decisión. ¿Habrá alguien más que va a recibir al Señor esta noche? Quiero suplicarle que no se demore. De cualquier forma, la invitación queda abierta y le ruego por favor a mis hermanos de evangelismo que estén atentos para recibir y guiar a los hermanos que pudieran venir. Incluso si hay alguien que tal vez se alejó y lo que necesita es reconciliarse con el Señor, también para ustedes la invitación. Y queda abierta esa invitación. Pero ahora yo quiero ministrar esta palabra sobre el pueblo. Yo quiero ministrar el poder de Dios que está escondido en el nombre del Nazareno, para que aquellas cosas que han estado agobiando al pueblo, hoy ese poder extraordinario las haga retroceder, las haga ser transformadas en una bendición. Si es enfermedad, que huya la enfermedad. Si es que hay hombres violentos que se han acercado y te han amenazado con hacerte daño o hacerle daño a tu familia, en el nombre de Jesús el Nazareno hay un poder que los puede hacer retroceder y caer hacia atrás. Si hay problemas desde tu nacimiento que no te han dejado caminar bien y has llegado al colmo de esa situación, en el nombre de Jesús el Nazareno hay un poder extraordinario que puede afirmar tus pies y tus tobillos y que puedas caminar bien como siempre lo has deseado. Yo quisiera invitarle, de ninguna manera esto es impuesto, ni tampoco quiero manipular sus sentimientos o sus emociones para que haga algo de lo cual quizás no está convencido. Pero si es necesario, a la manera de Bartimeo, que gritaba pidiendo misericordia, siéntase en libertad de hacerlo, porque esta es su oportunidad. Bartimeo no estaba por esperar si iba a haber otra oportunidad. Él no le importó que lo callaran, a él no le importó el escándalo, el bochorno que podía causar. Él tenía una necesidad urgente y sabía que el Nazareno estaba allí y él era la solución para su problema. Padre, en el nombre de Jesús el Nazareno, hoy estamos elevando nuestras voces a ti, Señor. Hoy estamos reconociendo nuestra necesidad. Hoy estamos reconociendo nuestra condición. Pero también estamos reconociendo que en Jesús el Nazareno está el poder tuyo. Ese poder que transforma las cosas que son imposibles para el hombre.
para hacerlas posibles por medio de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú sanes a aquellos que han estado enfermos. Yo te ruego, Señor, que el poder en el cual consiste el reino de Dios se manifieste hoy en medio de nosotros. Yo te ruego, Señor, que nos permitas conocer esta faceta del reino. Queremos ver la manifestación de tu poder en medio de nosotros. Queremos experimentar el poder tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, aquellos que han estado amenazando a tu pueblo, en el nombre de Jesús el Nazareno, yo los reprendo. Que retroceda toda obra de las tinieblas en contra de tu pueblo. Que retroceda toda obra de maldad. Que retroceda todo hombre violento ante el nombre de Jesús el Nazareno. En el nombre de Jesús, sana, Señor, a tu pueblo. Libértalos de aquellas cosas que no les han dejado caminar, aquellas cosas que fueron implantadas en el momento del nacimiento. En el nombre de Jesús, que el poder de tu Santo Espíritu descienda hoy y fluya en medio de tu pueblo. Que el poder de tu Santo Espíritu haga aquello que es imposible para nosotros. Sana, Señor, a los enfermos. Liberta a los que han estado cautivos. Liberta a los que han estado atados de sus pies y de sus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escucha, Señor, así como escuchaste a Bartimeo, escucha el clamor de este pueblo, Señor, y sé propicio a su necesidad. En el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a este pueblo. Manifiesta tu poder en cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Cantemos al Señor, hermanos. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.